Las 8:30, una hora menos en las Islas Canarias, en nuestro tiempo de Transforma España, como cada martes, Reyes Escolano, hoy toca Mujeres que Transforman España y además hoy con un tema apasionante y muy de actualidad. Hoy el tema es apasionante, el reto del agua y la energía en España. Y tenemos tres invitadas muy especiales. Tenemos a Teresa Zabel, que bueno, lleva 40 años de carrera en el mundo del deporte, en la empresa y el medio ambiente. Es una líder visionaria con un historial de impulsar y gestionar cambios organizativos, visión de futuro, en fin, muy proactiva. Y la única deportista española que posee 2 medallas de oro olímpicas, además de 5 títulos mundiales. Tiene la Gran Cruz de Mérito Deportivo y la del Mérito Naval. Y ha sido nombrada la mejor deportista del siglo XX y es madre de 2 hijos. Todo eso tiene Teresa, un lujo tenerte aquí. Gracias, Teresa, por venir. Gracias. Macarena Gutiérrez, que es licenciada en Empresariales y por el IES, en 1993 inició su carrera en Arthur Andersen y ahora Deloitte, ¿no? Y ahora desarrolla su carrera profesional en Atlantic Copper. Atlantic Copper, además, patrono de la Fundación Transforma España, con lo cual estamos muy orgullosos de que esté Macarena aquí hoy. Que es filial del grupo minero metalúrgico Freeport-McMoRan, que es muy difícil de contar. Ha desempeñado muchas responsabilidades en el área de ESG, de recursos humanos, de legal, de todas las áreas. Y desde junio es directora general de la compañía. Además, consejera independiente en varias compañías, en DKV, es una de las 3 españolas que figuran entre las 100 mujeres inspiradoras de la industria minera. Es que, claro, en la industria minera debe haber poca mujer, y ahora nos lo contarás. Y es premio Women Value en la categoría de dirección financiera. Y es madre de 3 hijas. Y Socorro Fernández Larrea, que también está aquí a mi izquierda, es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la UPM y PADE por el IES. Y además ahora es presidenta de OFG Telecomunicaciones y consejera independiente de Redeia, Cementos Molins, CBNK y Grupo SEG Ingeniería. Y en el 2013 fundó Just Now, que es una consultora. Y ha ocupado altos cargos en diferentes compañías, Copisa, Ferrovial, etcétera. Y fue directora general, en el ámbito público, fue directora general de Carreteras y Obras Hidráulicas y Transporte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Además, forma parte del Consejo de Administración de diferentes compañías y en junio del 18 recibió la Medalla de Honor del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, por cierto, aquí al lado. Y en febrero de 2022 el Premio Ingeniera Destacada de la Demarcación de Madrid. También es madre de 3 hijas. Aquí todos, yo también soy madre de 3 hijos, o sea que aquí yo todos... Gano. ¿Tú cuántos, todas, Federico? Pues yo tengo 5. Bueno. O sea que ellos ganan. Bien, así bien. Pero bueno, damos buen ejemplo de lo que damos aquí, cubrimos lo que nos hace falta en este país, que llevamos muy mal en natalidad. Luego nos tratan fatal, pero bueno, da igual. Pero sí, no hay un trato especialmente bueno a las madres y padres de familia numerosa, pero... hay que seguir apostando por ello. Claro que sí, hay que construir futuro. Teresa, por cierto, que luego tenemos el chico del Charnal, que es el programa de salud, deporte, ejercicio físico. Ah, no me digas. Si ya hago un doblete. Ya haces doblete, y nos cuentas cómo es esto de la vela. No, ¿te puedes venir un día a contarnos cómo es esto de la Cuando vela? Quieras, encantada. Y el deporte acuático, el deporte de la navegación. Sí, claro. Que es apasionante también, Es apasionante. Es como, el otro día lo decían, es como una tabla de ajedrez con todas las piezas y es muy estratégico. Lo que pasa es que en el ajedrez las piezas te quedan donde tú las pones y en la vela de repente hace así y se han movido todas las piezas y te tienes que volver a reconfigurar. Es un deporte muy apasionante. ¿No habéis hecho vela ninguna? Yo no. ¿Tú no? Yo no. Tampoco, yo sí. Tú dime. No, yo todo lo que ha hecho Teresa de deporte no lo he hecho yo. O sea, aquí sí, he hecho por la estadística, efectivamente. Teresa lo ha hecho por mí y por ella. Yo hago deportes terráqueos, con los pies en la tierra. Sí, no, yo sí he hecho, porque tengo un primo que le encanta la vela y entonces me gusta salir, en verano salgo con él por las rías de Galicia. Ah, qué bonito. A navegar y la verdad es que es una pasada. Es una pasada. A mí me han llevado, pero es una pasada. No tiene, es una maravilla.
maravilla. Es una Además, tú te metes en un barco por las rías, que normalmente pues sales de puerto a motor o lo que sea, no barcos de competición como los que yo navegaba, pero los de ir a pasarlo bien, y de repente cuando sacas a la gente fuera, subes las velas, apagas el motor y aquello empieza a andar sin ruidos, es una maravilla. y todo el mundo se queda enamorado. Efectivamente, es una auténtica maravilla. Bueno, pero no vamos a hablar de vela. No, nos gustaría, nos gustaría, otro día lo hacemos, ya te digo que ya te diré. Pero es muy importante vamos a hablar lo que vamos a hablar. No, vamos a hablar de agua, eso sí, que es por donde va, que es lo de esa, y de la energía, efectivamente. Os voy a preguntar a las tres, ¿cuáles creéis que son los principales desafíos que tenemos como país, tanto en materia energética como en materia, sobre todo viviendo como estamos viviendo una situación, hoy por cierto han levantado, claro, yo no sé si tiene que ver también con las elecciones y con han levantado las restricciones en Cataluña, que yo me da la sensación de que tiene algo más que ver con que el día 12 hay elecciones en Cataluña que con la realidad, pero bueno, lo cierto es que estamos viviendo, no en todas partes, pero sí en una buena parte del país, una situación difícil, y que luego todo el país tiene este reto energético de la sostenibilidad, del cambio climático, de hacer frente a los retos del futuro que nos está poniendo también la Unión Europea. ¿Cuáles creéis que son los desafíos? Venga. Pues si queréis empiezo yo. Yo creo que, fíjate, en materia de energía, que es verdad que se habla muchísimo, España está bastante bien. Y si queréis luego lo elaboramos un poco. Es decir, tenemos que seguir, obviamente, tenemos que seguir invirtiendo en renovables, tenemos que seguir, sobre todo en eficiencia, tenemos que seguir... Pero yo creo que estamos muy bien posicionados en el tema energético, primero por las condiciones que tiene España en cuanto a poder adoptar las renovables en cuanto a sol y en cuanto a viento, y además que ya es que el 50% de la energía renovable ya que se produce en España ya viene de fuentes renovables. Si a eso le metemos el 20% de la nuclear, que si luego podemos hablar también, yo creo que tenemos que seguir apostando por ella. Estamos hablando que el 70% de la energía es de fuentes que no producen CO2. Por lo tanto, pues cuando en el mundo es todo lo contrario, es que el 60% proviene de fuentes fósiles y por lo tanto que emiten CO2, España estamos justo en el contrario, ¿no? Entonces, en el tema de la energía yo creo que tenemos que seguir desde luego, y además creo que hay un plan que es, vamos a decir, alcanzable. Tenemos otros retos de si vamos a tener las tecnologías bien desarrolladas y si vamos a tener los materiales necesarios para poder desarrollar todas esas tecnologías, que luego, si queréis, hablamos. Y en el tema del agua no voy a entrar porque Teresa es especialista y por lo tanto pues no voy a comentar nada. Y sin embargo yo creo que sí que tenemos esos otros retos en cambio más económicos, ¿no? Del paro. En cambio estamos a la cabeza del paro en Europa, estamos a la cabeza del paro juvenil y por lo tanto yo creo que el tema de formación y dar una salida inmediata y por supuesto crear empleo, a base de crear inversión y por lo tanto crear empleo, creo que eso es uno de los grandes retos que tenemos en España, empleo y formación. Teresa. Bueno, como Macarena ha dicho que yo voy a hablar del agua, pues para allá vamos. Yo tengo una fundación desde hace 25 años que nos dedicamos a la conservación, sobre todo del medio marino, y muchas personas preguntan por qué el medio marino, pues es bastante obvio. El mar al final nos da los dos elementos que más necesitamos. El primero es el oxígeno que respiramos y el segundo es el agua que necesitamos. Sin agua vamos a sobrevivir pocos días. Y cuando decimos agua, muchas personas piensan que estamos hablando del agua salada, que también, pero es que el ciclo del agua empieza justo ahí, en el agua salada. Y venimos diciendo desde hace muchos años que la próxima gran crisis a la que se enfrenta la población mundial es la crisis del agua. Y ya no digo la próxima gran crisis, porque para mí ya está aquí. Y en España, ahora ya en el último año, 2 años, lo estamos hablando mucho más. Y tenemos varios problemas. Por un lado, es que el 97% de todo el agua que existe en el planeta, que es una cantidad ingente, es salada. Y del 3% restante, 2% está helada y el 1% está disponible
para que nosotros lo utilicemos para todo lo que necesitamos. Y cuando decimos para todo lo que necesitamos, solemos pensar que es el agua que, bueno, cuando abrimos el grifo lo tenemos para lavar la comida, para cocinar, para ducharnos, etcétera. Pero en realidad todo lo que hacemos requiere unas cantidades de agua alucinantes. Y esto yo creo que es necesario ponerlo en conocimiento de la sociedad para que todos actuemos correctamente. Por poner un ejemplo, fabricar una camiseta de algodón son 2.500 litros de agua. 2.500. Cuando al final la ONU tiene definido que cada persona debe de necesitar 60 litros de agua al día para poder sobrevivir. Y esto es un derecho humano. Con lo cual, bueno, podemos indagar más y entrar más en esta cuestión un poco más adelante, si queréis, por no acaparar tampoco el micrófono. Pero sí, el tema del agua para mí es el oro líquido, que todavía lo pagamos a precio de agua y no a precio de oro. Bueno, precisamente cojo la pelota precisamente por la parte de agua, de agua de boca y de agua dulce. Creo que uno de los mayores problemas que tenemos es la sequía. O sea, realmente tenemos una necesidad de agua además potable, porque además siempre hablamos de agua como si el agua, incluso se habla mucho, es que el agua es que tiene que ser gratis. Claro, gratis es si vas al río a beber, pero el hecho de que abras el grifo en tu casa, eso ya no es gratis. Creo que hay un problema de sequía evidente. Lo del el cambio climático es algo serio y además cuando hablamos siempre de que la intención es que no haya más de 1,5 grados el STBI, de que no haya más de 1,5 grados de subida de temperatura. Claro, esto es como cuando hablábamos del deporte entre Teresa y yo. La estadística es así de mentirosa. Realmente los gradientes de temperatura que se esperan en algunas zonas, como España, son infinitamente mayores. Pero creo que con el tema del agua y como con otras muchas cosas, yo creo que hay un problema de concienciación, ¿no? O sea, parece que todo lo tienen que hacer los demás. Lo tienen que hacer los demás, lo tiene que hacer, no lo tiene que traer el papá Estado, pero cada uno no se mira qué es lo que tiene que hacer cada uno, ¿no? Por supuesto hay un tema de energía, ¿no? O sea, creo que efectivamente estoy completamente de acuerdo contigo, Macarena. En España, gracias a lo que fue en su momento un problema, y es que éramos una isla energética, no participábamos del mercado europeo, entonces cuando la industria se iba a establecer en España decían, pero eso, a esos precios, a los precios de la energía en España realmente era un hándicap, porque es verdad no teníamos a quién hacer. Hoy por hoy realmente los precios de la energía en España son mucho más bajos que los del resto de Europa. Hoy estábamos comentando que ha habido una hora del día en la que eran 0 euros. Es verdad que tampoco es mantenible una situación así, porque nadie va a querer invertir en algo que no puede vender. Pero ese es un problema grave. Otro de los problemas graves, que estoy también de acuerdo con Macarena, es el tema del talento, pero creo que en dos sentidos. Uno, de la falta de siguiente generación, que fue por lo que empezábamos a hablar antes de iniciar el programa. Creo que no somos conscientes del problema tan grave que supone la falta de natalidad. No tenemos siguiente generación. Y eso es un problema económico, evidentemente, pero también es un problema humano, el problema de la soledad a futuro. Y en todos estos problemas lo que yo veo es, como son problemas a largo plazo, que tienen soluciones a largo plazo, y todo el mundo espera que la solución venga del Estado, de los políticos y tal, no se van a solucionar jamás. Entonces, y luego la otra parte del talento es que evidentemente si no hay siguiente generación no va a haber talento suficientemente preparado para poder trabajar. Y no solamente estoy pensando en universitarios, estoy pensando en toda la industria. Ahora mismo el gran problema que tenemos en toda la industria es la falta de mano de obra. Pero no es un problema futuro que estemos hablando, no, es un problema actual. Que siempre decimos, lo vamos a arreglar con inmigración. Eso es pan para hoy, hambre para mañana, desgraciadamente. Entonces, creo que hay un problema de falta y hay un problema también de conseguir que además la gente que tenemos preparada no se vaya, porque aquí cobren lo suficiente como para que no estén incentivados a salir de España. O sea que no me enrollo mal en este momento, pero creo que sí tenemos algunos graves y todos están interrelacionados entre sí. Las tres habéis, bueno, sobre todo sobre Macarena, habéis hablado del tema del empleo como uno de los factores esenciales, porque no sé si tenemos una juventud lo suficientemente preparada para afrontar estas cuestiones. Hombre, yo creo que lo que tenemos que hacer es primero adaptarnos a las nuevas, desde luego a las nuevas formas sociales, ¿no?, en las que vivimos, y efectivamente hay unas nuevas formas de trabajo y más flexibles, y a la gente hay que apostar por una forma
más flexible de desarrollar el talento. Y luego yo creo que tenemos que hacer mucho en formación profesional claro. Dual, que eso está demostradísimo en el mundo entero, en Alemania, en Austria, en Francia, en Japón, en Corea. La formación profesional es cerca del 40% de la población hace formación profesional. Están muy bien pagados. Sí. Y son los que necesitamos para llevar a cabo todos estos... Pero eso ha cambiado también en España, porque es verdad, o sea, yo recuerdo en mis tiempos... Está cambiando. En mis tiempos era aquello de, si no vales para estudiar, te vas a hacer... Ahora ya no, yo está cambiando, pero todavía... Todavía tiene una mala prensa, mira, estadísticamente estamos por encima de la media de la OCDE y de Europa en universitarios. Es decir, tenemos más universitarios que Europa y que la OCDE. Pero tenemos... mucha gente todavía que al terminar la ESO, como un 25% que se quedan en estudios primarios. Hay mucho nini, ¿eh? Hay mucho nini. O sea, desgraciadamente. Sí. Uh-huh. Y nos falta que todos esos que se ponen a trabajar o que no hacen nada, se pongan a hacer una formación profesional, que además cada vez hay más centros, cada vez hay más y muchísimas salidas. Sí, hay muchísima demanda para ese tipo de Es que hay más demanda que oferta. Claro. Incluso cobran mejor. Sí. Infinitamente. O sea, vamos a ver, esto aquí en el mercado laboral, como en cualquier otro mercado, funciona la oferta y la demanda. Uh-huh. Ahora mismo, cualquier electricista, cualquier ferrallista, cualquier yesero van a cobrar más que cualquiera de nuestros universitarios. Uh-huh. Desgraciadamente es así, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el problema? Que al final ves los porcentajes de paro y dices, es que esto es una vergüenza. Y los jóvenes, un 30% o sea, no los puedes, jóvenes. No puedes estar matando, sobre todo en jóvenes. Y cuando ves además que estamos hablando de cubrir puestos de trabajo que ni siquiera hace falta una preparación muy específica, algo nos está fallando. Y como digo, es un problema largo y por eso no interesa, no hace falta, no es atractivo, ¿no? Uh-huh. Pero lo tenemos y es así, ¿eh? Tenemos mucha gente cobrando un subsidio uh-huh. absolutamente normal, si fuera necesario, y muchos puestos sin cubrir que no ha lugar a cubrirlo. Y como tú decías, Macarena, si nos comparamos, claro, las salidas no están en llenar las universidades. No. Y ni muchísimo menos, porque luego ves que dentro del paro hay mucha gente que está preparada, quizás a lo mejor porque han pensado más en qué los que les gustaba estudiar, que era bonito y tal, porque nunca han pensado en que luego van a tener que vivir de lo que trabajen. Vale, nos hemos adelantado un poquito a lo que queríamos en el debate, pero no me importa, porque me parece interesante esto. Es decir, siempre se dice además que en la economía española o en las empresas españolas hace falta, unos hablan de 700.000, los otros no sé, da igual, un número muy importante de puestos de trabajo que están sin cubrir uh-huh. por falta de especialización, ¿no? Y buena parte de ellos tienen que ver también con esto de la sostenibilidad, de la educación medioambiental, de cómo adaptar a las empresas, o sea, de expertos en adaptar a las empresas a los cambios o a los retos que vienen en esa materia, ¿no? Eso entiendo que es parte del problema, ¿no? Puede ser. Yo creo que sí, que es una pequeña parte del problema. Uh-huh. Quiero decir, por supuesto hace falta gente, como decía antes Macarena, habrá que adaptar la formación a las necesidades que se tienen hoy día y realmente, por eso es tan importante la formación dual, porque realmente la formación dual viene de una necesidad empresarial y dice, oye, bueno, como empresa me comprometo a formar a gente que luego va a tener trabajo, pero eso es una parte, eso es solamente una parte. Luego hay otra parte que yo decía al principio, la falta de incentivos a estar trabajando. Ese es uno de los problemas. O sea, cada vez hay menos diferencia y te parece que te compensa menos. Y evidentemente es una visión corta, ¿no? Y es una visión poco elaborada que desgraciadamente se hace, y cuántas veces nos plantean en el día a día de muchas veces, oye, es que realmente es que esto no me compensa, prefiero no estar trabajando. Creo que hay un problema de necesidad de subida de sueldos en las empresas. Uh-huh. Pero por supuesto, claro, no podemos, o sea, el Estado no puede pagar al final a los que no trabajan lo mismo que a los que están trabajando. Es que no puede ser. Entonces, y luego la subida de salarios que hace falta totalmente, porque nos hemos quedado atrás, tiene que ir ligada totalmente a la productividad. Es que España también se ha quedado atrás en productividad. Desgraciadamente, sí. Entonces, claro, ¿cuál es el reto de poder subir los salarios? La productividad. O sea, lo que no podemos es, para producir lo mismo, tener más gente y quererles pagar además. Entonces dices, oye, ¿qué tenemos que hacer?
Y yo creo que todas las nuevas tecnologías, si lo aplicamos bien, van a ayudar a aumentar la productividad. Pero tenemos que hacer otro esfuerzo, que claro, casi es más difícil todavía, que es en mejorar la productividad vamos, en general, ¿no? De la industria y en general y entonces sí que podremos subir salarios, porque es que si no, no cuadra, ¿no? Si no, no cuadra. Y luego está el hecho de lo que nos cuesta contratar a alguien, porque realmente el precio es altísimo. Yo en la fundación ahora mismo tengo 9 personas en nómina y es que se te ponen un poco los pelos de punta cuando no tienes unos ingresos continuos, a ver un poco cómo los vas a mantener. Pero bueno, esa es otra cuestión. Yo creo que también ahora es que estamos en la era del aprendizaje continuo. Y muchas personas estudian una carrera o una formación profesional, lo que sea, y ya es como que quieren dedicarse a eso toda la vida. Y no, ahora ya tenemos que ser resilientes, tenemos que ser adaptables. Y cuando cambia el viento hay que volver a ajustar las velas. Y esto es una realidad. Y el que no esté preparado para hacer eso y para reinventarse en un momento dado, se va a quedar atrás y se va a quedar totalmente obsoleto. Y yo creo que allí... realmente cuando mi hija empezó a estudiar, mi hija ahora tiene 26 años, yo le dije, Olimpia, ¿por qué no haces marketing digital? Pues no existía la carrera de marketing digital. Y ahora existe en todas las universidades que quieras, con lo cual los jóvenes que ahora empiezan la universidad van a acabar trabajando en puestos que seguramente ahora no existen. Y los que están en el colegio van a hacer carreras que ahora no existen. Y esto va muy rápido. Entonces, al final, es ese tablero de ajedrez que al final se te reposicionan todas las piezas y dices, ¿y ahora cómo lo hago? ¡Pum! Así. Y si no estás preparado para hacerlo, yo creo que te quedas muy atrás. Es que, Federico, perdona, ligándolo con lo que decíamos antes, es que nosotros necesitamos como país que haya mucha gente que esté trabajando para que evidentemente pague impuestos. Obvio. Porque todo lo que estábamos hablando del tema de agua, de cambio climático, del tema de energía, requiere de grandes inversiones. O sea, la sostenibilidad requiere de 2 cosas. Una, primero, que las empresas sean rentables. O sea, lo menos sostenible es una empresa que pierde dinero. O sea, que lo primero de todo, empresa rentable. Y segundo, y eso de eso, cuando se habla de sostenibilidad, desgraciadamente se habla poco. Primero, rentable. Y segundo, hace falta de verdad hacer grandes inversiones para que pueda haber electrolineras, para que pueda haber potabilización de aguas, para que se pueda mejorar la red de conducción de agua en las ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Para que haya inversiones tiene que haber impuestos, y para que haya buena masa de impuestos no se trata de que unos pocos paguen, sino que paguemos todos, porque haya mucha gente trabajando que pueda cotizar. Y eso de eso no hay tanta conciencia, creo yo. Pero tú lo has dicho, es que la palabra sostenibilidad es una palabra totalmente horizontal. Y yo siempre lo digo, y me dedico a la sostenibilidad medioambiental. Y digo, es que la primera sostenibilidad es la financiera. Porque en una empresa, si no existe la financiera, no vas a poder hacer el resto. Por mucho que quieras potabilizar el agua, desalinizarla, lo que vayas a hacer, y tu da impacto igual. Va a ser súper negativo, como quieres. Exacto. Con lo cual, la primera sostenibilidad es la financiera. Y si no, el resto totalmente huelgan, porque no vas a llegar nunca a hacer nada. Sí, tenemos ahí una serie de retos, sobre todo en materia de energías renovables, como son que está el asunto de la descarbonización, el hidrógeno, etcétera. Tú apuntabas algo que creo que es esencial en esto, que es la colaboración público-privada. O sea, no podemos hacer nada sin inversión pública y sin empresas privadas que estén adaptadas para poder llevar a cabo esos cambios, ¿no? No, entre otras cosas hace falta la colaboración público-privada, primero porque creo que esto es un tema para hacer entre todos, que estamos hablando de la sostenibilidad del planeta. Bueno, más que del planeta, el planeta nos va a sobrevivir a todos nosotros. La nuestra. Es la nuestra. Muchas veces cuando aquí hay que salvar el planeta, no hay que salvarlo de nada. Se trata de que nos salvemos nosotros. Estará mejor sin nosotros. A lo mejor está mejor sin nosotros, pero desde luego se trata de salvarnos nosotros y poder convivir con el planeta, ¿no? Pero en cualquier caso, evidentemente, hacen falta grandes inversiones. Cuando hablamos de grandes cantidades de dinero, no podemos pensar solamente que eso lo van a pagar los estados, es imposible. Y además, como nos interesa a todos, se va a hacer a través de colaboración público-privada. Pero hace falta inversiones, decíamos antes. Tú hablabas de descarbonización de la economía. Por supuesto, cuando hablamos yo antes decía, el vehículo eléctrico, primero te lo tienes que poder comprar y segundo, a ver cómo lo cargas.
Porque claro, el problema es que hace falta mucha inversión en electrolinera. ¿Eso quién lo paga? Los que no tienen todavía coche eléctrico, todo. O sea que tenemos que empezar a darle vueltas, pero en la descarbonización de la economía hace falta también, por supuesto, que la generación sea mucho más renovable. En eso, en España estamos francamente bien. Ahora mismo, digamos, libre de CO2, estamos llegando en lo que es potencia instalada, porque también el hecho de que sea una isla, como decíamos antes, hace que tengamos el doble de potencia, más del doble de potencia instalada de lo que realmente necesitamos, incluso en puntas, ¿no? Pero, a ver, para todo esto hace falta, o sea, tenemos un 85% de energía que no produce CO2. Oye, ya quisiera la mayor parte de los países de Europa llegar a ese nivel. Pero hacen falta más cosas, hace falta en lo que es la descarbonización, cuando hablamos de la industria. Oye, hay industrias que van a producir CO2, es que es necesario. Estoy pensando ahora mismo en una cementera. La elaboración del cemento requiere de la emisión de CO2. ¿Qué hacemos con eso? Hacen falta tecnologías de captura de CO2. Para eso hace falta el desarrollo de la tecnología y luego la inversión en esas plantas de captura. ¿Quién pone el dinero? Eso es. ¿No? Vamos a continuar, un momento, pero toca hacer una pequeña pausa para la publicidad. Perfecto. Y volvemos enseguida. Genial. Transforma España. Las 9 de la noche, no hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Continuamos con nuestros debates Transforma España. Hoy mujeres que transforman España y mujeres que se dedican a salvar el planeta. Sí. Reyes, traídas por, como siempre, International Women's Forum. Son 8.000 mujeres líderes globales comprometidas para promover el liderazgo femenino y avanzar en la igualdad en el mundo, que mucha falta nos hace. Bueno, no solo en la igualdad, también en la sostenibilidad, con 3 mujeres líderes en este caso, con Socorro, con Magdalena, con Teresa. Estabais hablando, Socorro, del CO2, de cómo combatimos lo que algunos niegan que sea uno de los factores que más influyen en el cambio climático, los que creemos que es uno de los factores que efectivamente más influyen, ¿no? en el cambio climático. Nos preocupa que no se esté avanzando lo suficiente, ¿no? en la eliminación del CO2. Y comentabais ahora que hay proyectos por ahí interesantes, ¿no? Que es público-privado. Que es colaboración público-privada, efectivamente, ¿no? Sí, así es. Bueno, el 93% del calor excesivo que hemos producido en este planeta lo han absorbido nuestros mares y océanos. Pero claro, eso no es gratis, porque al final sube la temperatura del mar, se mueren los corales, hay hábitats y una parte de la biodiversidad que ya no puede sobrevivir, con un largo etcétera, etcétera. Y luego está la absorción del CO2. El mayor sumidero de carbono que existe en este planeta Tierra son nuestros mares y océanos. El fitoplancton es un gran absorbedor de CO2, y aquí en el Mediterráneo español, sin ir más lejos, porque no hay que irse ni al Caribe ni a ningún otro sitio, tenemos una planta endémica del Mediterráneo, que es una planta marina que se adaptó a vivir bajo el agua cuando entró el agua en el Mediterráneo, que es la Posidonia. Y la Posidonia absorbe 17 veces más CO2 por metro cuadrado que un metro cuadrado del bosque del Amazonas, de árboles súper crecidos. Con lo cual, claro, es una joya medioambiental. Pues una gran parte de esa Posidonia ya no está. Ya no está por diferentes razones. Por sumideros, por temperatura, por anclas que se lo han llevado por delante, hay muchas. Y ahora en Ecomar estamos trabajando un proyecto muy ambicioso con Redella, que Redella, para poder compensar lo que se estropeaba al tirar cables submarinos, hizo un estudio muy exhaustivo con el CSIC de la mejor manera de replantar la Posidonia, porque esto no existía. Y ahora con toda esa información estamos haciendo un proyecto conjunto para este año replantar 1 hectárea de Posidonia. El año que viene plantar unas 5 hectáreas y llegar a 30 hectáreas en 2030. Entonces, claro, a ver,
Esto no va a salvar el planeta, como decimos, pero sí es una parte importante. Ayuda, evidentemente. Exacto. Pero además en esto siempre se dice que cualquier acción, por pequeña que sea, todo suma. Todo suma, ¿no? Y además Federico, cuando hablabas de lo de que es un proyecto con Redella, o sea, en Redella presumimos de este proyecto, y cuando antes hablábamos de llevar en el ADN la sostenibilidad, hablamos justamente de eso, o sea, de ver cómo con lo que estás haciendo puedes contribuir a minimizar impacto negativo, ¿no? También se están estudiando, cuando tú hablas de los submarinos, también se están estudiando hormigones que precisamente que lo que hacen es regenerar, y son una especie como absorben CO2, pero además sí, o sea, la verdad es que en el mundo del hormigón se están haciendo cantidad de cosas, en el mundo de los materiales de construcción se están haciendo unos avances tan impresionantes. Lo que pasa es que es verdad que vende mal, o sea, no es un tema árido y no gusta, pero se están haciendo unas cosas, y concretamente, precisamente para poder utilizar los anclajes de los emisarios, para intentar minimizar el impacto que tienen esos cables, que al final los necesitamos para transmitir la energía de generación renovable. Se están utilizando este tipo de hormigones que regeneran. Sí. Pero es igual que se están plantando también arrecifes no naturales, digamos, para proteger la costa y para reponer los arrecifes de coral, que es otro ecosistema que es súper valioso en este planeta. Y esto, en Cantabria hay un proyecto, sin ir más lejos. O sea, que realmente en España se están haciendo muchísimas cosas. Pero muchas. Yo creo que hace falta más divulgación de todo lo que se está... Claro. Primero, que yo soy una gran convencida, y además así se ha demostrado en la historia, que la tecnología va a solucionar los problemas, que todos estos problemas de los que estamos hablando, la tecnología y el ser humano, con los avances que va viendo a lo largo, al final lo vamos a solucionar. Y es verdad que no podemos dejar de lado todo lo que es seguir innovando, seguir aplicando tecnología, y para eso, desde luego, que tenemos la colaboración ya no solo es público-privado, sino privado-privado, ¿no? Ahora, ¿os acordáis cuando los departamentos de innovación eran unos gurús metidos ahí en sus despachos y tal? Además nadie podía saber nada, nadie podía saber nada de lo que se estaba haciendo. Eso ya no existe. Toda la innovación ya es abierta, colaboración, empresas con empresas, empresas con centros tecnológicos, público-privada, países con países. Fíjate, el COVID ha sido el gran, ¿no? La vacuna, entonces ha sido una gran colaboración de cómo, y se ha hecho muy rápido para el gran reto que era. Es decir, eso ha demostrado que cuando de verdad quieres colaborar, las cosas se aceleran y se aceleran mucho. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, no quiero, yo tampoco me gusta ser pesimista con esto. Quiero creer que al final la humanidad, los estados, las empresas, los gobiernos, la población, la gente, nos terminaremos concienciando y haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero sí que es verdad que hace falta divulgación y hace falta insistir muchísimo más, porque sigue habiendo quien no se cree que todo esto está pasando y que o sea, hay mucho negacionismo de todo esto y hay que Federico, luchar contra pero eso, para muestra un botón, sí. En red eléctrica, pues en Redella siempre medimos, digamos, el consumo y la demanda de energía. Sí. Si comparamos, con índices de marzo, si comparas la necesidad de este marzo comparada con el marzo de hace un año, ha bajado un 4,5%. Lo que es la demanda de energía. ¿Por qué? Y dice, bueno, es que al final se utiliza menos energía. No, realmente es que se está utilizando la tecnología para eficientar todo lo que es la actividad humana. O sea, yo sí creo que, yo soy optimista también, yo creo que los humanos somos capaces de lo mejor y de lo peor. Sí. Entonces, cuando nos ponemos a ello, somos capaces de hacer lo que queramos. Y precisamente tú decías antes el ejemplo del COVID. Somos capaces de, bueno, lo que era impensable, ¿no? Entonces, en temas de eficiencia energética, de eficiencia en el consumo de agua, de mejora de medioambiental, por lo menos en conciencia, ¿no? Sí, yo creo que el gran reto, o sea, pues en España, traía aquí el dato tú hablabas de marzo a marzo. En los últimos 30 años, el CO2 per cápita en España se ha reducido un 34%. Sí. Y en Europa también. ¿Qué pasa? Que es que con la globalización lo que ha sido es que la pobreza se ha reducido. ¿Por qué? Porque otros países pues ahora tienen acceso a electricidad, acceso a una renta per cápita mucho mayor, y por lo tanto, pues sí, el mundo va mejor en general porque la pobreza se ha reducido. Pero claro, la pobreza se reduce a base de consumir más recursos naturales, más energía, más agua,
Y eso, el gran reto es el crecimiento mundial que tenemos hoy en día. Esta misma estadística te digo que se ha reducido un 34%, en China se ha multiplicado por 5 el consumo de electricidad. Entonces, claro, al final intentamos hablar de España y Europa, pero es que enseguida en estos temas tienes que irte al mundo porque... Vale, sí, pero esta es la parte más geopolítica, porque quiero comentarla así al final, porque efectivamente uno de los grandes problemas, pero lo comentamos luego al final, es que hay países a los que está costando convencerles, ¿no?, de estas inversiones. Sí que quiero ir a la parte tecnológica, porque yo no sé hasta qué punto la tecnología es un elemento que nos ayuda o que nos obstaculiza o que nos obstruye en este camino. Nos ayuda, vamos, es fundamental y nos ayuda. No hay avance sin tecnología. No hay avance, no hay solución sin tecnología. La tecnología está en nuestras vidas y ha venido para quedarse y cada vez va a ir a más. Y tú antes, Federico, has dicho una cosa muy importante y es que hay que llegar a toda la sociedad con estos mensajes. Pero cuando tú quieres cambiar la forma de pensar de la sociedad, te tienes que ir a la gente receptiva. Y la gente receptiva son los niños. Nosotros trabajamos desde hace 25 años con niños. Cuando tú trabajas con un niño de 10, 12 años, 25 años más tarde, o sea, ahora que tiene 35 o 37 años, está seguramente en un puesto de toma de decisión. Y está tomando decisiones con el conocimiento y todo lo que tú le has ido metiendo dentro de esa cabecita cuando era una persona receptiva. Y esto es muy importante. Lo que pasa es que, claro, es a largo plazo. Y conseguir fondos para hacer trabajos a largo plazo es muy complicado. Y esto lo hemos visto, sin ir más lejos, en la educación. En la educación en España, ¿cuántos cambios de ley educativa o sistemas llevamos? Pues nos metemos en un terreno, claro, es otro jardín. Claro, que es el problema. Mejor esquivarlo, ¿no? Porque... Sí. Claro, porque aquí efectivamente cada gobierno hace su ley, cuando deberíamos tener un gran consenso político en torno a la educación, sobre todo en las grandes materias, que luego pues puede haber evidentemente pequeñas adaptaciones en función de lo que quiera cada gobierno, pero que lo básico, lo fundamental, estuviera de acuerdo, pero no lo conseguimos, ¿no? Sí, pero además es que eso está constatado. Ya yo he sido parlamentaria europea y estaba en la Comisión de Educación, porque era la misma que Deportes. Un sistema educativo funciona cuando lleva 20 años implantado. Claro. Entonces, en España, ¿cuándo fue el último sistema educativo? Entonces, ahí tenemos un problema, porque realmente, ¿dónde queremos dirigir el barco? Si tú tienes el timón del barco, pero no sabes dónde vas a ir con la corriente. Y yo no quiero ir con la corriente, yo quiero tener un rumbo fijo y ir hacia el objetivo que me marque. Y esto es algo que muchas veces he hecho en falta. A ver, o sea, estoy de acuerdo. La tecnología hoy, vamos, primero, que la tenemos. O sea, tener a disposición la tecnología que tenemos hoy la hubieran querido nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y cualquier otra generación anterior. O sea, somos unos auténticos privilegiados. Porque además es que la tecnología, estábamos hablando, aumenta la productividad, o sea, aumenta la productividad nuestra, con lo cual vamos a poder hacer más con menos. Segundo, te permite además alargar la vida de las personas, te permite alargar la vida de los dispositivos, de las viviendas, de todo. Entonces, creo que es buena la tecnología, sirve todo lo que sirva para eficientar a futuro nos va a ayudar, ¿no? Pero te pongo como ejemplo, quizás poniéndome en mi gorro de cementera. O sea, la tecnología ha conseguido que de verdad hoy por hoy el hormigón tenga menos cemento, el cemento tenga menos clinker, que además podamos utilizar no solamente carbonato de calcio y arcilla y esos combustibles que antes nos parecían horribles, es que ahora utilizamos incluso neumáticos, utilizamos biomasa, o sea, quemamos todo lo que sobra, lo quemamos para poder producir lo que queríamos. Para eso nos ha hecho falta mucha tecnología, porque hay que optimizar la utilización de todos esos materiales. Entonces, hoy por hoy antes hablaba Macarena de lo que es a futuro la cantidad de gente que claro que hay muchos países que están por desarrollar, nosotros somos unos privilegiados. Entonces, cuando mucha gente piensa, bueno, es que el cemento hay que erradicarlo porque es que supone un montón de emisiones, ¿vale? Pero es que el hormigón, después del agua, es el elemento más consumido del mundo. Entonces, no podemos evitar que el resto del mundo lo utilice también, porque efectivamente es el más eficiente, etcétera, etcétera. Entonces, hay que utilizar mucha tecnología precisamente para eficientar esa producción de cemento y posterior de hormigón, porque sigue haciendo mucha falta en el mundo para que el mundo se desarrolle allá donde no está desarrollado. Y para mí el reto de la tecnología que tenemos es que igual en Europa nos estamos quedando un poco atrás en cuanto al desarrollo tecnológico.
Es decir, y más entrando ahora en las tecnologías de sostenibilidad, todo lo que es el coche eléctrico, las energías renovables, las baterías. Ahora mismo toda esta tecnología la está liderando China. Es decir, ellos han cogido el timón. Sí. Y están el 90% de los paneles solares del mundo se producen en China. Uh-huh. El 85% de las baterías y la tecnología de las baterías, que está en continuo avance, se está produciendo en China. Las turbinas eólicas, también un porcentaje, creo que el 65% están produciendo en China. Y claro, allí donde está la producción y la industria está la innovación, porque va muy ligado. Entonces, si aquí nos quedamos atrás de que ya no producimos paneles, ya no producimos tal, que no queremos producir nada para no generar emisiones, pero al final nos quedamos atrás y estamos en manos de otros, lo cual no supone un problema, porque en un momento dado, cuando necesitas lo que decíamos antes, o sea, tú puedes tener energía renovable y generación renovable, pero para eso necesitas las placas solares, necesitas las turbinas de los aerogeneradores, necesitas las palas de los aerogeneradores. Pero es que luego además vas a necesitar un montón de tecnología que también la tienen ellos. O sea, nos acabamos volviendo muy dependientes de todos ellos, con lo cual, bueno, estamos en manos de otros, pero de otros que no tienen los criterios de sostenibilidad que tenemos aquí. Claro, justamente. De hecho, uno de los mayores problemas que tenemos para todo el desarrollo de las redes de la línea de transmisión es precisamente, claro, como todos estamos en Europa, todos estamos invirtiendo y aquí se está produciendo poco, llega un momento en que tenemos unos plazos de entrega impresionantes a unos precios increíbles, porque claro, aquí también afecta la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a tener que ralentizar toda esa ejecución, porque la alternativa es comprar en China. Y como tú dices, ¿con qué criterio? Uh-huh. Sí. ¿Con qué criterio compras en China? Porque ya cuando empiezan a meter criterios de sostenibilidad a tus proveedores, algunos no entran. Uh-huh. Y luego encima para transportarlo todo alrededor de medio mundo para poder llegar aquí. Efectivamente, el coste de los fletes. Sí. Efectivamente. Hablando de tecnología, hay algo que yo no sé en qué términos puede influir también en todo esto que es la inteligencia artificial. Pues es verdad que cuando se habla de inteligencia artificial y luego piensas, dices, todo lo que contamina el hecho de tener que desarrollar semiconductores, en fin, que eso que hace China y nosotros compramos, yo no sé si la podemos utilizar como algo positivo o al contrario. Yo creo que sí, que también nos va a ayudar. Definitivamente sí. Sí, claro. Está todavía muy incipiente, se habla muchísimo de inteligencia artificial, pero bueno, yo creo que todo esto todavía estamos en un paso, pero sí, sin duda nos va a ayudar a lo que decíamos, es el siguiente gran paso tecnológico, ¿no? Y nos va a ayudar todos los retos que tenemos, eso de productividad, de eficiencia. Bueno, yo creo que vamos, de incluso mejorar que la propia inteligencia artificial mejore la propia tecnología, ¿no? Porque aprenda, ¿no? O sea, un machine learning. Y yo creo que sí, que es un gran reto todavía, vamos, muy incipiente. Yo creo que no tenemos todavía la conciencia del beneficio que podemos tener de la inteligencia artificial. Uh-huh. Y el gran reto del desarrollo. Porque claro, si estábamos hablando que nos faltan puestos o personas formadas en temas tan básicos como la operación, los mecánicos, los electricistas, pues con la inteligencia artificial eso sí que va a ser, yo creo, va a ralentizar, ¿no?, la falta de talento para desarrollar y adaptar todo a la inteligencia artificial. El otro día me comentaba un amigo que estaba pensando en poner una academia, porque lo que de verdad le estaban pidiendo, él está en el mundo de la tecnología, sí. Y decía, o sea, se acaba de salir de Cisco y decía, estoy pensando que creo que lo mejor sería montar una academia para formar desarrolladores, porque no es algo para lo que tengas que hacer un máster de ingeniero, ni muchísimo menos, pero es que es lo más demandado hoy por día, porque al final todo el mundo necesita desarrollar su algoritmo, desarrollar su aplicación, precisamente para optimizar procedimientos, optimizar consumo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto tiene un hándicap también, o sea, no todo es positivo. Antes hablábamos de que, lógicamente hace falta generación para un montón de cosas, generación eléctrica renovable para un montón de cosas, pero si de verdad queremos utilizar inteligencia artificial para nuestros procedimientos, necesitaremos el almacenamiento de datos. Eso supone un consumo eléctrico brutal. Los CPDs, o sea, los grandes centros de datos
de verdad necesitan muchísima energía. Pero también, por otra parte, nos van a... O sea, ahora con el COVID lo vimos. O sea, ¿cuántas emisiones de viajes de avión hemos evitado precisamente porque con el COVID vimos que podíamos hacer una teleconferencia y con eso ya no teníamos que viajar? Pues yo creo que todo al final llega a un equilibrio. Por lo menos yo soy optimista y pienso siempre que al final vamos a utilizar todos los medios como la inteligencia artificial de la mejor manera. El problema es que los malos también la pueden utilizar, evidentemente. Y el tema está en dedicar suficiente dinero a desarrollarlo por los buenos para que podamos incluso defendernos de los malos con la misma tecnología. Sí, yo creo que la inteligencia artificial va a venir a ayudarnos y a hacernos la vida más eficaz, más fácil. Lo que pasa es que todo lo desconocido al final te crea una inseguridad. Hace 30 años, cuando la gente empezaba a hablar de no, es que Internet, porque tú puedes... Claro, todo el mundo se ponía los pelos de punta, que si nos iban a sacar el dinero del banco, que si no sé qué. Bueno, pues algunos se lo habrán hecho, bueno, evidentemente. Ya lo hacen, de hecho. Ya lo hacen, sí, pero antes te robaban el bolso por la calle también, y te abrían el coche. Entonces, las cosas cambian. Y lo que sí va a cambiar, y tiene que cambiar mucho, son los perfiles de los trabajos. Claro. O sea, lo que tú decías, de tu amigo que quiere abrir una academia práctica para enseñarle a los chavales cómo tienen que ser desarrolladores, pues es que es el ejemplo más claro y más práctico de lo que vamos a poder necesitar aquí en los próximos años. Luego, además, los bancos también están muy implicados, porque precisamente a los bancos se nos pone que tenemos que desarrollar lo que en Europa se han quedado en llamar las finanzas sostenibles. Es decir, tú vas a estar penalizado en tus riesgos. O sea, cuando te midan los bancos supervisores, te van a medir los préstamos que has dado en función del grado de sostenibilidad de tus clientes, de la gente, de las empresas o los particulares a los que le has dado crédito. Con lo cual, a ti te va a interesar como banco, no te va a quedar otra que medir el rating verde de tus clientes. Con lo cual, y para eso vas a necesitar que tu cliente utilice mucha inteligencia artificial para poderte dar los datos, y tú vas a necesitar mucha inteligencia artificial para poder procesar los datos que te dan. Sí, porque hasta ahora que estaban los ratings de sostenibilidad, las agencias han dejado de hacerlos porque es imposible homogenizar. Igual que los financieros es muy fácil, el mundo de la sostenibilidad es tan heterogéneo que va más por la inteligencia artificial, porque cada industria tiene que poner sus datos y sus propios... ¿Y cómo se pone la inteligencia artificial al servicio de la I+D? O la I+D más sí. Pues... desde luego trabajando, o sea, al final es el desarrollo de mucho más automatizado, ¿no? Entonces, que es la propia inteligencia artificial la que te va a ayudar a hacer procesos mucho más eficientes, a hacer unos consumos, si son procesos más eficientes, unos consumos mucho menores. Va a ayudar al macroanálisis de datos, de manera que te va a dar unas soluciones que por mucho que antes hicieses vía Big Data ahora, eran imposibles, ¿no? Entonces, es una nueva forma de pensar. Es que yo creo que es una nueva forma de pensar que... Te pongo un ejemplo en algo de lo que no hemos hablado, que es el tema de la medicina. O sea, si piensas cómo ha avanzado la medicina y la cirugía en los últimos años, es exponencial, ¿no? Toda esa innovación que ha habido en el mundo sanitario hubiera sido imposible sin tecnología. Pero es que además la inteligencia artificial le va a dar precisamente la posibilidad... Siempre cuando íbamos a un médico nos gustaba que tuviera experiencia. ¿Por qué? Porque conocía muchos casos. Pues bueno, pues la inteligencia artificial viene a aumentar de forma increíble los datos con los que se manejan y con los que se sacan conclusiones, con los que se diagnostica. Entonces, la innovación precisamente lo que hace es utilizar la inteligencia artificial para maximizar todas las soluciones que te va a dar. O sea, es una tecnología más. O sea, evidentemente es una tecnología más. Lo que pasa es una tecnología nueva que se ha desarrollado muy rápido y a la que se le ha visto también muy rápido la utilidad. Pero yo creo que va a dar mucho más de sí todavía. Y yo creo que va a ayudar también mucho en la medición.
Claro. Porque si tú no mides el impacto de cualquier cosa que estés haciendo, es muy difícil seguir luego avanzando. Tú lo has dicho antes en la medicina. Al final la casuística es súper importante y los médicos han ido avanzando con la tecnología gracias a la casuística que han ido adquiriendo de otras partes del mundo. Antes la gente se iba a operar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el médico había hecho 50 cuando el de aquí había hecho 2. Entonces, pero ahora eso ya está mucho más homogeneizado. Y bueno, sin ir más lejos, yo tengo compañeras que están pues operadas de la rodilla con una cirugía abierta y no es nada comparable con cuando ahora te operan a través de una artroscopia, en todos los sentidos, con lo cual todo lo que es tecnología, inteligencia, etcétera, que en medicina va súper rápido. Medicina de la prevención, ¿no? Ahora ya te cruzan todos los datos y pueden prevenir la probabilidad que vas a tener un cáncer muchísimo antes, o sea que en temas de prevención y además la innovación es bastante la innovación y todo lo que se está desarrollando con nuevas tecnologías, como tú decías antes, es global y transversal, es decir, incluso grandes aplicaciones tecnológicas de defensa han servido luego para hacer, por ejemplo, la robótica en la medicina. Y dice, Dios, o sea, pero incluso se están utilizando la tecnología de localización de los radares que te posiciona el misil para que precisamente dé con el objetivo, se mueva o no se mueva, es precisamente la que hoy día se está utilizando para la radioterapia de los enfermos de cáncer. Entonces, porque antes era imposible porque te quemaban más de lo que te hacían, ¿no? Ahora no, ahora van justo a donde que bueno, pues eso que es una simplada y que evidentemente ahora hay mucha más innovación sobre todo eso, al final es algo transversal, o sea, lo que se desarrolla en un sector sirve para el otro porque está al alcance de todos. Os llevo a la pregunta que os hacía antes, que es, claro, no todos nos comprometemos lo mismo. Y luego al final el mundo se divide como se divide, están los bloques, Estados Unidos por un lado, China por el otro. ¿Hasta qué punto eso está impidiendo que realmente avancemos en unos objetivos que están puestos además por Naciones Unidas, por la propia Unión Europea, pero que no terminamos de conseguir? ¿No? Sí, pues efectivamente la globalización, que fue un fenómeno que se ha dado en los últimos 20 años, y creo que ha sido muy positivo porque efectivamente ayuda a que el mundo se desarrolle y que la pobreza disminuya en el mundo. Ahora, digamos que se está repensando todo un poco y estamos todos volviendo a decir, oye, ¿por qué? Pues precisamente uno de los factores principales es que tanto en Estados Unidos como en Europa se trasladó toda la fabricación, toda la industria hacia Asia, ¿no? Hacia China y el sudeste asiático. Eso que las dos últimas crisis son las que nos han puesto encima de la mesa, de repente decir, no tenemos fábricas en las que fabricar mascarillas, respiradores, ni productos químicos con los que hacer. Y luego la crisis energética, lo cual de repente nos hemos dado cuenta que tenemos una dependencia brutal, tanto energética como de fabricación, de Asia. Y Asia, a su vez, pues ha jugado muy bien esa partida, porque ¿qué ha hecho? Ha desarrollado toda la tecnología, ha creado todas esas fábricas y, por ejemplo, en materias primas, que no es un gran... China no tiene grandes recursos naturales en cuanto a materias primas. Lo que ha hecho ha sido invertir en África y en Sudamérica. O sea, ha jugado muy bien la partida, ¿no? Cuando hablabas tú de la partida de ajedrez. Ha desarrollado toda la tecnología y allí donde no podía acceder, que eran las materias primas, porque esas están donde están, pues ha ido invirtiendo, ha invertido en África, ha invertido en Sudamérica. Hoy en día, ¿qué tiene? Pues más del 50% de la transformación de la materia prima la tienen ellos, y más del 65-70% de la tecnología, de todas estas tecnologías de las que estamos hablando, con lo cual pues es un gran reto. En Europa tenemos que pensar un poco más allá de la mera sostenibilidad, es decir, ¿cómo vamos a alcanzar la sostenibilidad si no tenemos los recursos naturales para... Estas tecnologías son mucho más intensivas en materias primas que las tecnologías, es decir, un coche eléctrico lleva 2 veces o 3 veces más cobre que un coche convencional. Cierto. Un megavatio producido de solar o eólico también lleva 2 o 3 veces más cobre, por ejemplo, que un megavatio producido con gas, por ejemplo. Pues cómo podemos acceder a todas estas, ahora se habla del litio, del cobalto, de todas esas, para poder hacer baterías, ¿no? Pues aquí tenemos un gran reto y Europa, bueno, pues empieza a despertar ahora con
con una nueva ley que acaba de sacar para el acceso a las materias primas sostenibles, y hay que ponerse las pilas de manera inmediata. ¿Qué ibas a decir, Teresa? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Macarena. La verdad es que China es muy estratégico. Y está muy a largo, que sí, es lo que ha estado mirando más a largo plazo, ha estado mirando más al horizonte, y nosotros en Europa allí nos han comido un poquito la tostada, ¿eh? Y tenemos que empezar a mirar a largo plazo. El COVID ha sido fantástico en ese sentido, para darnos cuenta realmente de lo vendidos que estábamos en muchos sentidos. Pues el sector textil, sin ir más lejos, es un sector que ahora está recuperando un poco, pero durante muchos años solo fabricaba en Asia. Uh-huh. Y bueno, y con unos estándares tremendos, hasta tal punto de convertirse en la segunda industria más contaminante del mundo después del gas y el petróleo. Sí. Entonces, realmente, y esto es otro tema, ¿no? La gente no es consciente de que cuando va a comprarse una camiseta tiene una huella brutal, una camiseta o una falda o lo que sea. Entonces, hay muchas cosas que yo creo que tenemos que empezar a rebobinar, a ir hacia atrás, y mientras tanto, en China, irán hacia adelante en lo que es un poco la conciencia ambiental, porque han ido tan rápidos que están como nosotros hace 40 años, pero con el mundo del 2024. Uh-huh. Yo creo que nos puede ayudar el hecho de que en China esté creciendo la clase media, y esa es mucho más demandante, y entonces quizás también mira los cortos plazos que allí antes no se miraban. Todo el mundo quiere saber qué está pasando, y que no, quizás a lo mejor eso nos puede ayudar, pero el problema es que es como yo digo, una ayuda que viene de fuera. Yo creo que en Europa tenemos un problema de que a veces queremos ser los primeros de clase, y eso está muy bien porque te ponen una nota estupenda. El problema es cuando necesitas algo más para vivir. Entonces yo creo que el COVID fue un golpe de realidad, pero yo creo que aún lo ha sido aún más todavía la geopolítica que estamos viviendo hoy día, ¿no? O sea, resulta que Rusia invade Ucrania, uh-huh, y resulta que nos sube la carne, el pollo y todo porque no tenemos cereales para el ganado. Pero es que tampoco tenemos gas. Porque ahora resulta que, claro, Rusia se enfada con Europa y nos cortan el gas. Madre mía, que dependemos una barbaridad. Casi el 50% viene de Rusia. O sea, claro, nos está haciendo ver que todo ese mundo ideal, naif, que habíamos pensado que existía los europeos, porque ya estábamos mucho más avanzados, sí, y tal, eso iba a pasar. También pensábamos que la democracia era el modo ideal, y que como nosotros no lo creíamos y estamos totalmente seguros, y yo personalmente estoy de acuerdo, pero claro, no todo vale en cualquier sitio, ni todo vale en las mismas mentalidades. Entonces, yo creo que en Europa también tenemos que hacernos mirar, decir, oye, de pronto pasa lo de la guerra de Ucrania, y de pronto nos damos cuenta que no tenemos forma de acceder, o sea, no somos independientes energéticamente. Además, nos ponemos a hacer deprisa corriendo líneas, generación y tal, anda, pero si es que tampoco tenemos baterías, no tenemos turbina, no tenemos nada, o sea, nos hemos caído del árbol diciendo, bueno, ¿y ahora qué? O sea, yo creo que volviendo al principio, lo que necesitamos es mucha inversión, y eso requiere mucha concienciación del ciudadano, de que tiene que pagar impuestos y que sus impuestos van a ser para eso, porque todo el mundo está concienciado del cambio climático, pero no de que ese cambio climático cuesta dinero y que lo tenemos que pagar entre todos. Os voy a hacer una pregunta para terminar, para la que yo tengo respuesta. Tengo mi respuesta, ¿vale? Qué reto. Todo esto sería distinto si el liderazgo fuera femenino. Quiero decir, si al frente de las grandes empresas, de los gobiernos, de los estados, hubiera más mujeres de las que hay. Distinto sería seguro, porque hombre, en la diversidad de opiniones, en la diversidad, y luego yo creo que además en el COVID se puso de manifiesto. Aquellos países liderados por mujeres gestionaron mucho mejor el COVID, que era una cosa, oye, pues nueva para todos, una cosa con muchísimas dificultades, y donde el pragmatismo muchas veces, ¿no?, falta por encima de los egos, ¿no?, diría yo. Entonces yo creo que ayudaría. Desde luego que sería distinto y ayudaría. Teresa.
Macareno lo ha dicho, si te faltan mujeres, te falta el 50% de la forma de pensar de la sociedad en la que vivimos. Y las mujeres hemos demostrado que sabemos gestionar. Y hay que darnos la oportunidad de poder estar allí para poder mejorar. Socorro. A ver, de toda la vida, desde que el mundo es mundo, a la mujer se le ha considerado perfectamente capaz de llevar una familia. Bien, pues eso es lo más difícil que existe de todo. Ahí se junta la economía, los sentimientos y sobre todo el largo plazo. Nosotros miramos mucho el largo plazo, medimos el riesgo. Creo que lo que necesita este mundo precisamente es mirar el largo plazo y evaluar riesgo. Entonces hace falta que haya mujeres. Y no sé si, desde luego, estoy de acuerdo contigo, no sé si sería mejor, yo creo que sí, pero hay barro para casa, pero que sí hace falta que estemos ahí. Y además es verdad lo que tú decías, o sea, si necesitamos diversidad, si es que el mundo es tan cambiante, tan volátil, o sea, que necesitamos equipos multidisciplinares que lo vean todo desde todos los puntos de vista para que al final se vayan adaptando, con lo cual nos necesitamos todos, hombres y mujeres. Socorro, Teresa, Magdalena, muchísimas gracias a las tres, ha sido un verdadero placer. El placer ha sido nuestro. Gracias a ti, Federico. Muchísimas gracias. Reyes, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene en los debates Transforma España.